casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot de toparnos en Toronto, Canadá, con nuestro caro amigo León Soriano. Sí. León, ¿qué saber? ¿Cómo te topas? Muy bueno. Maravillas. Venido con bueno a Latino 21. Gracias. En primero de todo, bueno, siempre le te mandamos a nuestros musafires Sí. de la chiquez suya. ¿De Entonces, cuál? de la chiquez, Oh. sí, de la Mansebés. Entonces, nos placería mucho sentir, en primero de todo, bueno, ¿ande te criates, ande te empezaste la lengua? La lengua, sí. Era muy chico. Ujú. La hermana de mi padre vino de Egipto a Rhodesia para vivir con nosotros Ujú. y dormía en el cámara nuestra, my room. Ujú. And ella no hablaba un verbo de inglés, solo hablaba latino. So, antes ya me empecé a hablar latino de que ella no hablaba inglés. Era muy... una cosa encima. Y... encima... Antes ya te lo empezaste, Sí. ¿no? Y, mamá, ¿cómo es esto? ¿Te es fácil de empezar lenguas o ya hablabas en tu Tenía lengua? 4 años. Chico. Hablando inglés. El inglés en esos tiempos no era tanto fuerte. Empecé una lengua. Ujú. Y tenía 2 hermanas, más edad tío. Y ellos empezaron y yo, todos hablamos latino para hablar a la Auntie Marie. Maravillas. Y Auntie Marie, ¿de dónde se venía? Como mi padre era nacida en Rhodes Ujú. y la familia fueron a Cairo para vivir y vino del Cairo no sé qué calidad me trajo su hermana a vivir con nosotros en la Rhodesia. Ujú. Y esto es la familia de tus abuelos, de tus padres o de tus Padres. madres? Tus padres. Ujú. Mi madre, su familia vivían en la Turquía Ujú. y ella vino con su familia y vivieron en la Rhodesia. Ujú. Represents? ¿Ande en la Turquía? ¿En qué ciudad? No sé mucho. Ujú. Istanbul, pienso. Istambul. Ujú. Pienso. Tenía mucha familia ahí, mucho. Y ella misma tenía 3 hermanas y un hermano. Toda la familia fueron a vivir en la Rhodesia. Encima, mi madre y mi padre se vieron uno con el otro en Salisbury, en la Rhodesia. Ujú. Encima pasaron. Ujú. Ujú. Y mi padre tenía 3 criaturas, 2 hijas y un hijo. Y mi madre, los 3 criaturas. Ujú. Ujú. ¿Y cuándo es que vos viniste a Canadá? Yo vino solo después que hizo un divorcio, Ujú. tenía dos hijos. Ujú. Y yo mismo fui de la Rhodesia a Sudáfrica, estaba ahí para unos 20 años y después de esto vino a Canadá. Ujú.